surgido. Es decir, no se ha dado cuenta de que tiene este problema de tipo diabético, pero va al médico y entonces el médico, por una serie de sintomatología o una serie de pruebas o alguna analítica que se le haga para detectar exactamente la causa por la cual va al médico, pues se detecta niveles altos de glucosa en sangre. Un paciente puede tener, por ejemplo, enfermedad coronaria, infecciones crónicas de las encías del tracto urinario, visión borrosa, entumecimiento de los pies, de las piernas y de estas heridas que no se curan normalmente. Eso exactamente es claro cuando un médico pues ve que a lo mejor le hace unas pruebas de tipo coronaria, un electro, ve que exactamente tiene problemas en las encías, ya empieza a sospechar de que esa persona puede tener, o le dice, no, pues mire, va al médico y entonces el médico, por una serie de sintomatología o una serie de pruebas o alguna analítica que se le haga para detectar exactamente la causa por la cual va al médico, pues se detecta niveles altos de glucosa en sangre. Un paciente puede tener, por ejemplo, enfermedad coronaria, infecciones crónicas de las encías del tracto urinario, visión borrosa, entumecimiento de los pies, de las piernas y de estas heridas que no se curan normalmente. Eso exactamente es claro cuando un médico pues ve que a lo mejor le hace unas pruebas de tipo coronaria, un electro, ve que exactamente tiene problemas en las encías, ya empieza a sospechar de que esa persona puede tener, o le dice, no, pues mire, tengo estumecimiento en los pies, en las piernas, tengo una úlcera en el pie que hace tiempo que no se me cura. Esos son síntomas que el médico va a cazar enseguida y va, ya aparte del problema por el cual se haya ido a consulta, va a detectar el tema. Y las mujeres también, otro de los problemas es que pueden tener es decir, picor de tipo genital. Y vamos a hacer una breve pausa para un pequeño y corto espacio publicitario, descansar un poco, antes de comenzar exactamente lo que es la segunda parte de este tema de la diabetes mellitus. Y seguiremos hablando empezaremos hablando del diagnóstico, de cómo se realiza el diagnóstico de la diabetes mellitus. Dentro de 2 o 3 minutos estaremos de nuevo con ustedes. Hasta ahora. De nuevo, saludos cordiales. Vamos a dar comienzo a la segunda parte de nuestro programa de salud natural número 153. 20 horas en punto, a las 20 horas, a las 8 de la noche y pocos segundos. Dejamos el tema de la diabetes mellitus, nuestro monotema de hoy, en lo que es exactamente el diagnóstico. Sabemos que el diagnóstico, es decir, la diabetes se va a sospechar basándose en esos síntomas que enumeramos anteriormente. Después ya, pues lo que es la analítica de sangre y orina se va a emplear para confirmar exactamente un diagnóstico de la diabetes basándose en esa cantidad de glucosa presente en la sangre y en la orina. La prueba de orina también va a detectar las cetonas y las proteínas que pueden ayudar a diagnosticar la diabetes y a valorar el grado de funcionamiento que tienen los riñones en ese momento. También pueden ser eficaces pues todos estos test para saber exactamente, para monitorizar la enfermedad cuando el paciente ya está siendo tratado. Recomendaciones dietéticas para quienes padecen diabetes. Es decir, en este caso vamos a hablar de alimentos que deben evitarse, alimentos que se pueden tomar con moderación y alimentos que se pueden tomar libremente. En el caso de alimentos que deben evitarse, pues la mayor parte ya ustedes lo saben, sobre todo los que padezcan este tipo de dolencia, que son el azúcar, la glucosa, mermelada, la miel, el almíbar, los frutos en lata, es decir, frutos en almíbar, los dulces, chocolate, limonada, refresco,
y alimentos endulzados con azúcar. Después ya son, bueno, bebidas alcohólicas en general, etcétera, etcétera. Alimentos que deben consumirse con moderación. Pan de cualquier tipo, aunque se permite una mayor cantidad del pan integral que del pan blanco, es decir, el pan con moderación. Las papas, guisantes y judías secas, cereales, fruta seca y fruta fresca dulce, la pasta, como pueden ser, por ejemplo, el macarrón, los espaguetis, los tallarines, pero es mejor, en este caso, aunque con moderación, es mejor la pasta integral. Leche, alimentos para diabéticos también moderadamente, aunque sean para diabéticos, pero hay que consumirlos con moderación. Sopas industriales, es decir, sobre todo a lo mejor de tapioca o de algún tipo de este tipo de harina, lo que son las hojas y sus derivados. Y después alimentos que se pueden consumir sin restricción ninguna, pues son por ejemplo el queso, que se puede consumir, se pueden también consumir el yogur, el queso fresco, leche. El queso muy curado no es muy recomendable. El queso está graso, se puede consumir con moderación, siendo el mejor sobre todo el queso fresco y el requesón. Esos dos, dentro del apartado de queso de lácteo, lo mejor de todo es el queso fresco o el requesón. Después, huevos, no conviene consumir más de 7 por semana. También se puede consumir sin restricciones de sopas claras, zumos de tomates naturales, infusiones de hierbas que no estén endulzadas, infusiones té que no estén endulzados, verduras como por ejemplo la col, la coliflor, la zanahoria, las coles de Bruselas, espinacas, nabos, judías, cebollas, acelgas, lechugas, perejil, pepinos, tomates, rábanos, espárragos, apio, verduras, es decir, lo que son verduras de hoja en general. Y después ya dentro de los que son, por ejemplo, frutos, el aguacate, la mora, el pomelo y el limón. Estos se pueden consumir sin restricciones. Recomendaciones dietéticas. La dieta clásica que se recomendaba hace unos cuantos años era de tipo proteico, es decir, eran dietas ricas en queso, en carne, en pescados y en huevos, es decir, dietas que tenían bastante proteína. Sin embargo, actualmente se pone bastante en duda la idoneidad de este tipo de dietas, ya que, por norma general, la alimentación de nuestra sociedad, la que normalmente conocemos desarrollada, es habitualmente rica en este tipo de productos. Por tanto, siempre ese tipo que decía, no, es que me dejan comer de todo, claro, pero a lo mejor dentro del campo de la alimentación en aquellos tiempos, pues le decía, no, usted también coma algo de carne, algo de pescado, tómese 2 huevos o 3 huevos a la semana. Pero claro, ahora como este tipo de alimentación es lo corriente, es lo normal en nuestra sociedad desarrollada, pues quizás en exceso, ahora es en exceso. Antes, cuando nos decía cuando le decían que comiera este tipo de productos proteicos, era para que el organismo también tuviera este tipo de sustancias, pero ahora es que está en exceso. En unos estudios realizados por el doctor Wentz de la Universidad de Frankfurt, se demuestra mediante análisis con microscopio electrónico que los vasos sanguíneos, es decir, se han estudiado los vasos sanguíneos, que el exceso de proteínas presentes en nuestra dieta acaba por producir un engrosamiento en la pared de los capilares, es decir, de los vasos sanguíneos, y por tanto a través de estas paredes es precisamente por donde va a haber ese intercambio de oxígeno, de glucosa y de otras sustancias nutritivas entre el torrente sanguíneo, entre nuestra sangre y las células de los tejidos corporales. Si esta pared, debido a ese exceso proteico, hay un engrosamiento, sufre un engrosamiento, la capacidad de ese intercambio de oxígeno entre el torrente sanguíneo y las células del tejido corporal se realiza poco o no se realiza, se ve altamente, pues puede producir que la sangre vaya cargada de grasa, de azúcares y oxígeno, es decir, que las células vayan a sufrir un problema de desnutrición. La reacción en este caso de nuestro organismo para superar este déficit consiste en aumentar aún más los niveles de estos nutrientes en la sangre e incrementar la presión arterial.